Una vez que ya hemos concluido la parte del potencial de acción y los potenciales de acción, es importante que entremos ya al proceso de activación del corazón. Y el proceso de activación del corazón se hace justamente en base a potenciales de acción. Todo el proceso de activación del corazón empieza normalmente en el nodo o nódulo sinusal de Kate y Flack, como también se llama. Es el lugar más automático de todo el corazón. Hemos visto en la anterior clase que tiene potenciales de acción propios, característicos, en la que existe una fase diastólica ascendente con los canales raros que se llaman y que tiene la particularidad de modular el grado de ascenso o descenso que va a tener, de empinamiento o de horizontalización de la fase 4, es decir, de aproximación al potencial umbral. Ese es el objetivo. De manera que el potencial de acción que vamos a considerar es el que se basa sobre todo en la activación del calcio. Hemos visto que la fase 0 del potencial de acción del músculo ventricular o auricular, el músculo contráctil, banal que se llama, tiene una fase 0 que se caracteriza por ser sodio dependiente. En cambio, el potencial de acción del nodo sinusal es calcio dependiente. Pues hay una diferencia fundamental y además que el potencial de acción del nodo sinusal está más próximo del potencial umbral. Por eso es automático y eso es lo que vamos a ver a continuación. Una vez que se ha producido el potencial de acción a nivel del nodo sinusal a la altura de la desembocadura de la vena cava superior en la aurícula derecha, se produce la activación de ambas aurículas. Hay unas vías de conducción que se encuentran entre los dos nodos, que es la vía anterior, media y posterior, o de Bachmann, Wenckebach y Torel. Pero en realidad en la práctica son tan insignificantes que tienen una relativa importancia, no son, digamos, trascendentales, como es el resto del sistema de conducción. Porque en realidad el proceso de activación se realiza más por la masa auricular que por estas vías de conducción internodales. Eso es muy importante señalar. Entonces todo empieza a nivel de las aurículas, del nodo sinusal. ¿Es verdad? Aquí están las vías internodales de Bachmann, Wenckebach, Torel, anterior, medio y posterior. Y en realidad el proceso de activación se esparce a lo largo de ambas aurículas en forma de abanico. ¿No es verdad? Entonces ese es el proceso de activación auricular. Ahora bien, luego de ingresar hasta el nodo auriculoventricular, va a pasar a las de His y a sus ramas de división y subdivisión, rama derecha e izquierda, y la subdivisión de la rama izquierda anterior superior y posterior inferior. Ahí sí tiene importancia el sistema específico de conducción porque va a viajar muy rápidamente. Quiero hacer notar que este sistema de conducción es único en toda la economía y no se compara con ningún otro músculo. Si ustedes hablan, por ejemplo, qué sé yo, del bíceps, tríceps, cuádriceps o qué sé yo, cualquier otro músculo de la economía, todos para activarse necesitan al sistema nervioso. La orden procede del cerebro, del área motora del cerebro, y por la vía piramidal va a llegar hasta la unión, hasta la sinapsis neuromuscular o placa neuromotriz, que se llamaba así clásicamente, y se activa el músculo. Y el resto del músculo pasa el proceso de activación por la misma masa muscular. Aquí el corazón no depende del sistema nervioso central, porque es autónomo, como veremos en una clase posterior. El nodo sinusal es capaz de generar
ya adelantamos en clases anteriores, su propio estímulo, gracias a que tiene una fase 4 ascendente, que ahora encuentra al potencial umbral y se desencadena por la ley del todo nada el potencial de acción. Ahora bien, este potencial de acción viaja, en realidad, por ejemplo, en el caso de la masa auricular, de fibra a fibra, gracias a que en la musculatura existen las uniones gap o gap junction, como se llama en inglés, las uniones abiertas que comunican a dos células cardíacas directamente. Es a través de estas uniones gap que se va a producir el viaje de los potenciales de acción de una a otra célula. Entonces eso es muy importante entender por qué viaja el potencial de acción a través de la masa muscular. Eso pasa sobre todo a nivel auricular y también a nivel ventricular, pero la comunicación entre aurículas y ventrículos se hace gracias al haz de His y a sus ramas de división. Por eso es que es la única forma de comunicación que tienen normalmente las aurículas con los ventrículos, porque una vez obstruida, una vez obstaculizado este tránsito, estamos ante una situación muy grave que se llama bloqueo auriculoventricular. O sea, los estímulos no pasan de la aurícula al ventrículo si no está indemne esta vía de conducción auriculoventricular. Es única y es capaz de transportar la orden del potencial de acción que procede del nodo sinusal y que va a entrar dentro de los ventrículos a través de este sistema específico de conducción. ¿Cómo es que viaja el proceso de activación? Sobre todo ya una vez que ha pasado por el sistema específico de conducción que repetiré, nodo sinusal, luego estas vías internodales de Bachmann o Encke-Backe-Tolle, que no son trascendentes, pero que existen, tenuemente, pero existen. Se despolarizan ambas aurículas, primero la aurícula derecha, luego la aurícula izquierda. Quiero recordar que la aurícula derecha, además de ser derecha, es anterior, y quiero recordar que la aurícula izquierda, además de ser izquierda, es posterior. De manera que el proceso de activación se realizará de derecha a izquierda, de delante hacia atrás, y va a retornar por la parte posterior de ambas aurículas hasta el nivel del nodo sinusal, el proceso de activación, como veremos posteriormente. De manera que luego va a entrar el proceso de activación dentro de los ventrículos. Ahora, ¿cómo es que viaja este proceso de activación? Este proceso de activación tiene la forma de un dipolo, una especie de flecha en el lenguaje vulgar, un vector en términos físicos. Y este vector tiene una cabeza y tiene una cola, tiene una magnitud y tiene un sentido. La cabeza del vector tiene una carga eléctrica positiva y la cola del vector tiene una carga eléctrica negativa. Estamos hablando en consecuencia de un dipolo, un polo positivo y un polo negativo. Y es en esa forma que va a avanzar el proceso de activación a lo largo y a lo ancho del propio corazón, como iremos viendo más adelante. Les decía que primero se activan las aurículas. Aquí está el nodo sinusal y aquí está un dipolo que está activando primero la aurícula derecha, y aquí tenemos otro dipolo, otro vector, que está activando a la aurícula izquierda. ¿Es verdad? Entonces, aquí siempre va a llevar en la cabeza una carga eléctrica positiva, una carga eléctrica positiva. De manera que hay dos vectores que van a activar la aurícula derecha y la aurícula izquierda, perdón. Entonces, ambas se pueden reunir las cabezas de estos vectores en esta forma, fíjense.
De tal manera que hacemos un asa que se llama el vectocardiograma de las aurículas. Porque son varios vectores en realidad. Aquí hemos simplificado con la mayor parte de los autores en 2 vectores, uno de la aurícula derecha, pero en realidad son muchísimos. Otro aquí, otro vector 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 aquí, así sucesivamente, de manera que va a girar en sentido antihorario el proceso de activación. Y no es que me estoy saliendo del dibujo, sino que estoy suponiendo de que estamos ante unas aurículas como son normalmente tridimensionales, y eso va a ser en la cara anterior, en las caras laterales y en las caras posteriores de ambas aurículas. Así va a girar el proceso de activación. ¿Es verdad? Además de que está avanzando en forma progresiva, como las ondas del agua cuando se echa una piedra sobre ellas, que se van expandiendo en círculos cada vez más amplios, más amplios, más amplios, hasta llegar al nodo auriculoventricular, donde van a tener una pausa. Van a hacer una pausa. Y van a pasar a los ventrículos, el proceso de activación. Una vez que ha pasado por el sistema específico de conducción, la rama izquierda es más corta que la rama derecha. Y por tanto, la primera parte en que se va a activar el ventrículo es en el tercio medio, parte izquierda del septum interventricular. Ahí empieza el proceso de activación. Y aquí también va a haber vectores. Primero uno aquí, otro en orden cronológico estoy señalando. Primer vector, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Una enormidad, decenas, centenares de vectores que van a ir apareciendo sucesivamente. Son los vectores instantáneos que van a ir apareciendo en ambos ventrículos. Aquí están representados ambos ventrículos. Y si ustedes ven, gran parte de la activación solo se refiere al ventrículo izquierdo. Es que no existe el ventrículo derecho. Existe el ventrículo derecho, pero tiene una masa muscular tan pequeña que su proceso de activación queda eclipsado por la activación ventricular izquierda, por el proceso de activación ventricular izquierda. No se expresa el ventrículo derecho, queda eclipsado, creo que esa es la palabra conveniente, el ventrículo derecho por la gran actividad eléctrica del ventrículo izquierdo, que he dicho en una clase anterior, que representa más o menos el 70% de la masa muscular total del corazón. Casi somos puro ventrículo izquierdo, por decirlo así, y se me aceptan la metáfora. Este proceso de activación, si nosotros vamos uniendo las cabezas de estos vectores que van apareciendo en el proceso de activación, vamos a tener un vectocardiograma, son los vectores de cambio que se llaman. Y están girando, como les decía antes, en sentido antihorario. Ese es un vectocardiograma, eso se lo puede registrar en una pantalla de rayos catódicos. Pero claro, algunos dirán, bueno, me parece bastante complicado, claro, aquí hay una cantidad de vectores que se están desplazando así, y probablemente eso pensaron Peñalosa y Tranquesi, que eran 2 becarios del Instituto Nacional de Cardiología de México, y que compartían en la misma habitación, y se pusieron a meditar cuando estudiaban este tema, tal como estamos haciendo nosotros ahora, y ellos dijeron, ¿y por qué no simplificamos todo esto? Y solamente llegamos a 3 vectores. Al 1, en orden cronológico, le llamaremos el vector 1, al 2 el vector 2, y al 3 el vector 3, que como ven está siguiendo ese giro antihorario. Y este vector 1 corresponde al septum interventricular, le llamaremos el vector septal. Este vector 2 lo llamaremos el segundo vector de la pared libre del ventrículo izquierdo. Esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, esta es una pared compartida con el ventrículo derecho. Entonces, esta es la pared libre del ventrículo izquierdo, y aquí está el segundo vector, que es muy grande, como verán. Es mucho más grande que este primer vector. Y la última parte en despolarizarse son las bases de ambos ventrículos, sobre todo de ambas paredes ventriculares, y particularmente del septum interventricular en su parte derecha es un tercer vector. Entonces tenemos los 3 vectores que simplifican
toda esta enorme cantidad, que aquí están pocos también, pero en realidad son muchísimos más. Entonces se simplifican y quedan los tres vectorcitos. El vector 1 septal, repito, el vector 2 de la pared libre del ventrículo izquierdo y el vector 3 del septum interventricular en su porción basal derecha. Aquí no hay vectores, hay, reitero, pero la masa es tan pequeña que está eclipsada por el proceso de activación del ventrículo izquierdo y normalmente es el único ventrículo que se expresa electrocardiográficamente. Aunque debo decirles ya de antemano que cuando existen grandes hipertrofias del ventrículo derecho, el ventrículo derecho puede aparecer en el electrocardiograma. Pero eso solo cuando existen grandes hipertrofias del ventrículo derecho. De manera que todo depende. Aquí estamos hablando de un corazón normal, como funciona en fisiología naturalmente. En el camino daremos algunos ejemplos patológicos para matizar el conocimiento del proceso de activación y de la fisiología cardíaca. De manera que eso es conclusión. Los ventrículos se activan de una manera parecida a las aurículas, ¿es verdad? Por una serie de vectores sucesivos, vectores instantáneos y vectores de cambio que van a hacer que gire en sentido contrario el proceso de activación, y esto se simplifica con tres vectorcitos en su orden de aparición. El vector septal, que es primero, el vector de la pared libre del ventrículo izquierdo, que está después, y finalmente el vector basal derecho del septum interventricular. Ahora bien, hay un hecho que vale la pena resaltar y que no figuran en la mayor parte de los textos destinados a estudiantes de ciclo básico, digamos así, de materias básicas, que son básicas, pero muy importantes. Básicas no quiere decir intrascendentes, significa que son fundamentales. Es como cuando uno edifica un edificio. Si los cimientos están bien puestos, el edificio va a ser espectacular, va a ser estupendo. Entonces la clave está en comprender bien estas bases que luego van a ser aplicadas en los cursos superiores y en la vida profesional. Este proceso de activación tiene una particularidad, y que es que esta porción del endocardio, próxima al endocardio del ventrículo izquierdo, no se expresa sino por vectores, como están viendo aquí, que lo hace el resto de la pared del ventrículo izquierdo. Esa serie de vectores que van apareciendo, sino en forma de esferas polarizadas que son mudas, como dice aquí, al electrocardiograma. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque si aquí cae un infarto, no lo van a detectar por electrocardiografía, porque está en un área que no se expresa, en un área muda de la pared ventricular izquierda. Esto es lo que se ha llamado el endocardio eléctrico, porque el endocardio anatómico está aquí, fíjense. En cambio, el endocardio eléctrico está más atrás. Pareciera que esto no existe eléctricamente hablando. Anatómicamente sí existe, pero eléctricamente no. Eso se llama el endocardio eléctrico y fue detectado por la Escuela de Sodi Pallares del célebre Instituto Nacional de Cardiología de México, donde se realizó el primer Congreso Mundial de Cardiología y además donde existieron célebres profesores de la época como Enrique Cabrera, el Sodi Pallares que he mencionado, el maestro Ignacio Chávez, que son personalidades no solamente mexicanas, porque los grandes científicos no pertenecen a un solo país, pertenecen a la humanidad, son benefactores de la humanidad. Fue una época maravillosa, de la época de la electrocardiografía latinoamericana, porque también aparecieron destacados electrocardiografistas en Perú, sobre todo, y estudiosos de la patología de la altura, que son los pioneros, los peruanos. Y también existieron grandes electrocardiografistas argentinos, Elizari Lazari, por ejemplo. Fueron grandes electrocardiografistas que aportaron mucho a la electrocardiografía mundial. Este es uno de los pocos capítulos, probablemente, donde la América Latina se ha lucido produciendo científicos de gran jerarquía.
¿cierto? Bueno, entonces este es un aporte de la electrocardiografía, de la electrofisiología mexicana al conocimiento del proceso de activación del ventricular. También hubieron otros que se dedicaron al estudio de las aurículas, que decían era el pariente pobre de la cardiología porque casi no lo estudiaron, hasta que el profesor Paul Puech de Montpellier pensó que era el decano de la Facultad de Medicina de Montpellier, dijo, vaya usted a México a estudiar. Fíjese, México era una referencia internacional, los europeos iban a estudiar a México en lugar de que los mexicanos fuesen a Francia. Y no es el primer caso. Enrique Cabrera, que está muy ligado a los temas que estoy exponiendo, era un hombre joven y muy inteligente, extraordinario, el más notable del grupo probablemente de los discípulos de Demetrio Sodi Pallares, y viajó a Francia a hacer la especialidad en electrofisiología y electrocardiografía. Resulta que sabía más que los franceses y él empezó a dar clases enseñándoles a los franceses y además identificándose con Francia, que es un gran país, porque acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial, y él decía, yo adoro a la Francia, que se basa no en la fuerza de los fusiles, sino en la fuerza, el calor y la llama de los espíritus. Ha sido uno de los grandes protagonistas. Y su primer libro salió en francés, no salió en castellano, no salió en español. Volvió a México y empezó a confrontarse con su maestro Sodi Pallares. Aunque era porque bueno, la historia más rápidamente la siguiente, creo que esa es parte de nuestro trabajo. Llegó al Instituto Nacional de Cardiología y empezó a ser rechazado por sus ideas políticas porque era un hombre de izquierda, era del Partido Comunista. Y entonces se sintió muy incómodo y tuvo que salir del instituto, no echado, pero él tuvo que salir porque se sentía incómodo en ese ambiente políticamente adverso. De manera que en esas circunstancias Fidel Castro en enero de 1959 llegó a La Habana triunfante después de haber combatido, como todos saben, en la Sierra Maestra, y lo acogió a Enrique Cabrera en Cuba. Y empezó a investigar y continuó con su proceso de investigación extraordinario en Cuba, en La Habana. Pero sucede la tragedia de los genios, que empezó a perder la vista. Y empezó a perder la vista porque tenía un tumor cerebral en el lóbulo occipital. Fue llevado a Moscú, lo operaron y murió. Murió muy joven, tenía 40 y tantos años. Entonces, esas han sido las contribuciones extraordinarias que han hecho el gran pueblo mexicano y la cardiología mexicana a la cardiología universal y desde luego como parte de nuestra América Latina, donde existe gente muy talentosa. Lo que se necesitan son medios, recursos y un ambiente propicio para desarrollar talentos. Y ese es trabajo de la universidad, tanto en el pre como en el posgrado. Eso pretendemos hacer, claro. En consecuencia, ese es uno de los aportes que les decía. Y olvidaba decir, un hospital de La Habana lleva el nombre de Enrique Cabrera, para que vean la talla extraordinaria de este hombre. Enrique Sodi Pallares, para concluir en algunos de los prólogos de su libro, dicen, los desventurados y que en rencor perpetuo viven, me han señalado como haber sido yo adversario de mi discípulo, Enrique Cabrera. Nada más falso. Él fue el más brillante del grupo y él aportó extraordinariamente con el concepto de las sobrecargas ventriculares. En realidad le rinde un homenaje y se libera de una carga moral probablemente que tenía con relación a Enrique Cabrera, un hombre tan extraordinario. Sodi Pallares también fue un hombre extraordinario, claro. Y el maestro Ignacio Chávez, que era el director del Instituto Nacional de Cardiología de México, y muchas otras personalidades que sería largo relatar
pero que detrás de las ondas del electrocardiograma, como veremos después, hay dramas, hay historias personales y tragedias individuales y familiares. Bueno, esa es pues la historia de la humanidad. Pensar por sí mismo, investigar, siempre investigar, trabajar duro, como decía el maestro Ignacio Chávez, pero no como un maniático, sino con el placer que significa el trabajo y el estudio en bien de la humanidad. Naturalmente, que el nodo de Katie Flack va a ser el que va a mandar en condiciones normales. Y la frecuencia cardíaca va a variar, como todo el mundo sabe. Todo el mundo se ha tomado el pulso alguna vez y sabe que la frecuencia cardíaca varía. Y además, cuando hace ejercicio, siente palpitaciones, que expresión de que está latiendo el corazón a una frecuencia mayor. ¿Verdad? Se llama taquicardia técnicamente cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 100 por minuto y se llama bradicardia cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 60 por minuto. En general, es conveniente de que la frecuencia cardíaca sea más bien baja, lo que sucede en los deportistas que tienen una gran reserva cronotrópica. Es verdad, generalmente los deportistas, alguna vez hemos hecho con estudiantes de medicina, la prueba de bajar, es decir, de hacer esos electrocardiogramas, y veíamos que los deportistas, los atletas, las deportistas tenían una menor frecuencia. Porque no es lo mismo subir la frecuencia de 80 a 100 que subir la frecuencia de 60 a 100. Hay un excedente que está en favor de los deportistas para mejorar su frecuencia. Con menos frecuencia cardíaca tienen opciones de llegar a frecuencias altas y mejorar su productividad, si así se puede decir, su trabajo cardíaco. Eso se llama la reserva cronotrópica. Bueno, naturalmente varía la frecuencia cardíaca en el reposo y en la actividad, eso es lógico. Durante el sueño baja la frecuencia cardíaca y durante el ejercicio y las emociones aumenta la frecuencia cardíaca, porque hay, como dice aquí, el estrés también, gran descarga catecolamínica que hace que la fase 4, que es clave, se empine y aumente la frecuencia cardíaca y, por tanto, aumente el gasto cardíaco. Porque el gasto cardíaco, lo saben todos, es el resultado de multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico de eyección. Si la frecuencia cardíaca es de 100 por minuto y el volumen sistólico de eyección es de 80 mililitros, entonces multiplicamos y son 8.000 mililitros, son 8 litros por minuto. He sacado el gasto cardíaco. En consecuencia, la frecuencia cardíaca está en función del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. En consecuencia, bombeará más sangre en la medida en que aumente la frecuencia cardíaca. Es uno de los factores. El otro es el volumen sistólico de eyección, que está ligado a la fracción de eyección que todos conocen, que es el porcentaje de sangre que sale del ventrículo, que es más o menos, debe ser un 60%, alrededor del 55%, 60% y solamente quedar dentro un 40%. O sea que el corazón no se vacía del todo. Siempre queda un remanente, una fracción residual, llamémoslo así. Pero entonces, vuelvo a lo dicho, la frecuencia cardíaca es muy importante para evaluar el rendimiento cardíaco. ¿Es verdad? Ahora, ¿para qué sirve el potencial de acción? Solo para tomar un electrocardiograma y nos contentemos con que hay una actividad eléctrica del corazón y nos enteremos de que existe un ciclo cardíaco. No. El potencial de acción lo que hace es liberar el calcio del retículo endoplásmico, del miocito. Y este calcio va a actuar sobre la troponina C y se va a producir el deslizamiento de los filamentos delgados sobre los filamentos gruesos. Es decir, la actina se va a desplazar gracias a los brazos
de la miosina se va a desplazar hacia el centro del sarcómero y en consecuencia las bandas Z se van a aproximar entre sí, estoy pensando en el sarcómero, y por tanto miles de sarcómeros que se acortan va a determinar la contracción del músculo, en este caso del músculo cardíaco, en el momento de la eyección, en el momento de la expulsión de sangre de la cavidad ventricular. Por tanto, el potencial de acción es el activador del corazón. Es una activación eléctrica que se va a acoplar a los mecanismos, a la contracción cardíaca, y esto se denomina acoplamiento, excitación, contracción. Estoy adelantando conceptos que más adelante relataremos en detalle. ¿No es verdad? Entonces, el objetivo del potencial de acción es desencadenar una contracción cardíaca. Ahora, no hay que confundir. El electrocardiograma no expresa actividad mecánica, solo actividad eléctrica. La actividad mecánica está representada por los potenciales, por las curvas de presión ventricular, que está en el diagrama de Vickers, que todos ustedes ya conocen, porque esta semana se está concluyendo las prácticas sobre el corazón como bomba, y han leído el tema. Por eso me adelanto a decir que estos conceptos ya los conocen, y lo cual me place porque me facilita la exposición. Entonces, no confundir actividad eléctrica con actividad mecánica, estamos hablando de actividad eléctrica y de su aplicación. Ahora bien, había prometido en una clase anterior volver a hablar del potencial de acción del nodo sinusal. Y habíamos visto que aquí hay una parte de prepotencial que está en función de los canales raros, sodio-calcio, perdón, sodio y potasio, canales raros, sodio y potasio. Sodio que entra, potasio que sale. Pero más es el sodio que entra que el que sale, por eso asciende. Llegado al umbral se va a producir el potencial de acción calcio dependiente y luego va a descender. Y esta fase es clave, queridos compañeros. Esta fase 4, porque esta es la fase 0, aquí directamente pasa a la fase 3 y esta es la fase 4. Esta fase 4 diastólica ascendente o del prepotencial es clave porque aquí está ligada a los canales raros, que se llama, y está ligado también al estímulo de la adrenalina o noradrenalina de la médula adrenal o de las terminaciones simpáticas, para que se haga más empinado, como aquí. Entonces se hace más empinado y aumenta la frecuencia cardíaca. Por eso la descarga catecolamínica y por eso la estimulación simpática produce taquicardia, porque esta fase 4 se ha hecho mucho más empinada, así como acá de Ayacucho, la llegada a la Plaza Murillo, se hace más empinada y no menos inclinada como podría ser cualquier otra calle. Bueno, ¿y en qué circunstancias tiende a la horizontalidad? Tiende a la horizontalidad por la estimulación parasimpática y particularmente por su mediador químico, que es la acetilcolina. Entonces la acetilcolina es como equivale a hacer un masaje carotídeo, ¿no es verdad? Significa que uno está estimulando al vago y por tanto va a producir mayor descarga. Por eso en las taquicardias se hacen masajes carotídeos para que el vago descargue acetilcolina y se horizontalice esta fase y se bradicardice el corazón, que está muy rápido en algunas taquicardias paroxísticas supraventriculares. De manera que la idea que tiene que quedar después de esta clase es que el parasimpático, a través de su mediador químico, la acetilcolina, tiende a la horizontalización de la fase 4 y por tanto a la bradicardia. En tanto que el simpático tiende a la verticalización de la fase 4, llegar más rápido al umbral, a este umbral, y por tanto acelerarse la frecuencia cardíaca y producirse la taquicardia. ¿El nodo sinusal es automático? Sí. ¿Pero es modulado por el sistema nervioso autónomo? Sí, también. Es verdad. Y se encuentra vinculado aquí a la actividad física, el ejercicio, las grandes emociones
y esto al reposo, el sueño y la recuperación del corazón durante los periodos de reposo. Ahora bien, hablamos que volveremos sobre el potencial de acción. Efectivamente, si ustedes analizan el potencial de acción del nodo sinusal, está tal como hemos dicho y lo hemos señalado, calcio dependiente, con una fase 4 empinadita. Las aurículas tienen su potencial de acción también, que básicamente tiene la misma morfología, aunque es de menor amplitud y anchura que las que se encuentran a nivel ventricular. Aquí estamos con el otro centro automático, que es el nodo auriculoventricular o VH octava, que también tiene su potencial de acción propio de las células automáticas de respuesta lenta, hemos dicho. Ahí está. Y luego aquí está el potencial de acción del haz de His, del sistema de Purkinje y de la masa muscular ventricular, que tiene una forma muy parecida entre ellas. En consecuencia, ¿qué es el proceso de activación del corazón? Es una sucesión, el proceso de activación del corazón es una sucesión de potenciales de acción que procedentes del nodo sinusal van a ir por las aurículas, van a hacer pausa en el nodo auriculoventricular, van a seguir por las de His, sus ramas de división y de subdivisión del haz de His y la red de Purkinje. Por tanto, ese es el proceso de activación. Y la suma de estas potenciales de acción, la suma algebraica de estos potenciales de acción, va a dar como resultado el electrocardiograma. En consecuencia, técnicamente hablando, el electrocardiograma no es otra cosa que la suma algebraica de los potenciales de acción, y que se encuentra ahí representado y que merecerá alguna clase especial nuestra para, sobre esta base, ir complementando algunas ideas que pudieron haber quedado sueltas. Entonces, comprender este proceso de activación es muy importante porque eso es lo que va a representar el electrocardiograma. ¿No es verdad? Es una especie de itinerario, ¿no? Es un viaje que hacemos desde el nodo sinusal hasta los confines ventriculares. Y eso se va a representar en el electrocardiograma. O sea que esto no es teoría, esto se puede ver en la práctica en un electrocardiograma. Y de hecho, reitero por tercera vez, el electrocardiograma reproduce esta sucesión de potenciales de acción que viajan sucesivamente como un tren, ¿es verdad? Tren de potenciales de acción, así se llaman también, que van a ir viajando a través de aquí a este nivel, a través de las uniones gap y se van a difundir por todo el corazón. La suma algebraica de estos potenciales de acción y la orden en la que se va a producir constituye el electrocardiograma, como ya he dicho y reitero. Muy bien, en consecuencia, aquí estaríamos entrando a otro tema, que son las características propias del músculo cardíaco, o sea, las propiedades únicas que tiene el corazón comparativamente con el resto de los otros músculos. Ya he concluido la parte teórica, pero como aquí me ha aparecido una diapositiva, aprovecharé de ella para decir que el músculo cardíaco tiene una particularidad muy grande que no tienen otros músculos. Tiene un sistema específico de conducción que no tiene absolutamente ningún otro órgano de la economía. Listo, queridos compañeros, aquí quedaríamos por el momento.